Vamos a estar entrevistando al licenciado en biotecnología, jefe de medio ambiente de Sociedad Aguas de Tucumán. Me refiero a Juan Carlos Lafuente. Estamos conectados. Juan, buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes a toda la audiencia. Un Juan, placer compartir con ustedes. por favor, Juan, aquí Flor Vieras, Pablo Bogani, Numa Bustos, desde Mundo Sanitarista. Realmente te agradecemos muchísimo el contacto, el espacio, porque de eso se trata este programa, Juan, de que mostremos los laburantes, los trabajadores de saneamiento, de lo que somos capaces de hacer cuando estamos organizados, y por eso nos comunicábamos con vos en el día de hoy. Me llamaba la atención, licenciado en biotecnología, ¿de dónde, Juan? De la Universidad Nacional de Tucumán. Ahí está. Estuvimos por Tucumán el año pasado en el congreso que se organizó, que fue realmente espectacular, fue hermosísimo. En este caso, la especialista en ambiente, la tengo aquí a mi lado, a veces la compañera Flor Vieras, que bueno, tiene algunas consultas para hablar contigo. Juan, Perfecto, un gusto, Flor, ¿cómo estás? lo mismo, buenas tardes, un placer, te agradezco que estés compartiendo con nosotros este espacio. Eso como lo más importante para nosotros es el aporte y mantenernos unidos y más frente a las políticas que hoy estamos viviendo. Juan, te quiero hacer una consulta. Numa me comentaba, me Sí, perdí un poquito, que hay un webinar que vos estás por hacer. ¿Me puedes contar un poco eso? ¿De qué profundizar un sí, poquito el tema? sí, perfecto, te comento. Sí. El webinar lo vamos a dar con dos licenciados nuevos que hay en la empresa, que es Sangre Fresca, el licenciado Lucas Mata y Agustín Beliche, son dos licenciados en ciencias biológicas. Ujú. El webinar consta básicamente de que contemos un poquito el proceso, el paso a paso de lo que fue la recuperación de una planta de tratamiento que tenemos acá en Tucumán, que es una planta que tiene un sistema de lagunas. Ajá. Ah, Y De bueno, barro activado. ¿cómo? De barros activados. No, 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 lagunas, Ah, Ah, lagunas de estabilización. sí, bien. facultativa seguramente. Ajá. Claro, te comento justamente, el diagrama normal o estándar hoy en día de un sistema de lagunas, Ujú, tenemos una laguna anaeróbica, luego sigue una laguna facultativa y por ujú, último una de maduración. ujú. En ese tándem, digamos, de las tres lagunas se completa la depuración del líquido cloacal y tenemos un efluente de buena calidad. Nosotros en una de las cosas que nos enfrentamos fue en una complejidad de diseño, porque estas lagunas de origen de hace como 30 años atrás tenían solamente la etapa anaeróbica y la facultativa. Ujú. Había espacio originalmente para las lagunas de maduración, pero bueno, justamente eso es lo que vamos a contar en el webinar, en el cual sería muy bueno que participen todos los compañeros sanitaristas y el que esté interesado en escuchar un poco esta historia donde hubo un asentamiento de gente, un grupo de familias que se instalaron a 60 metros de donde terminaba la laguna facultativa, lo cual nos imposibilitaba, por una claro. cuestión de espacio, que construyamos una laguna de maduración, porque necesitábamos por lo menos 200 a 250 metros de largo. Entonces ahí empezaron todos los desafíos, sumados a que teníamos aparejado a esto el crecimiento urbano de la ciudad de San Isidro de Lules, Ajá. la cual en su momento, hace 30 años atrás, la población era 2 a 3 veces menos la que es hoy en día. Claro. Claro. Entonces, todo esto sumado a las industrias emergentes, al crecer todo el núcleo poblacional, aparecieron industrias nuevas, se instalaron en Lules muchas industrias y esos vuelcos en un principio llegaban total y absolutamente crudos a las plantas de tratamiento, Mm. Claro. la cual ya quedaba chica para el tratamiento para la cantidad de gente y no estaba diseñada para tratar efluentes industriales. Claro. Ahora te hago una consulta. ¿Las industriales, las empresas tienen pretratamiento antes de pasar a las plantas o no? Algunas sí, otras no. Ese Ajá. fue uno de los primeros desafíos que tuvimos, bueno, eso lo tuve yo como jefe de medio ambiente de la empresa, Sí. Ajá. tener que ir visitar una por una todos los establecimientos industriales, Hiciste la inspección, citrícolas, Juan, de alguna packing. manera. Hiciste las veces Entonces, de inspector.
Claro, hay un equipo de inspección, que un Ajá. área que se llama descargas industriales. Claro, Mirá vos. Juan, Entonces yo iba con la gente de descargas industriales, hablábamos con los encargados de la industria y le tomábamos muestra, obviamente salían re mal, y claro, bueno, obvio. le Claro, damos claro, un claro. poco de asesoramiento y lo ayudamos para que el que tenga la voluntad tenga un efluente dentro de normas. Claro. Claro, porque no porque aparte por más que a ustedes les llegue un efluente, si no está dentro de los parámetros admisibles o aparte sabiendo qué estamos volcando, qué llega para tratar, te Exactamente. complica todos los procesos de por sí ya que como decías vos, ya la capacidad estaba al límite o en carga y ya necesitaba la ampliación seguramente para poder hacer un tratamiento eficiente, ¿no? Claro. Claro, bueno, entonces ahí tuvimos una primera charla, por suerte fue un trabajo mancomunado, trabajamos con la Municipalidad de Lules, trabajamos con la gente, con el organismo de control que es la Secretaría de Estado de Medio Ambiente en su departamento que se llama Fiscalización Ambiental, ellos que tienen poder de policía nos acompañaron también, visitamos todas las industrias y fue un trabajo bastante arduo que llevó varios meses, pero logramos concientizar al empresario de la zona y la verdad que mejoraron la calidad de los vuelcos radicalmente. En Juan, muchos casos con la simple instalación de una cámara separadora de sólidos antes del vuelco muy bien. o que Claro. neutralicen el pH antes de volcarlo ya sirvió mucho para que mejore la calidad de los efluentes industriales. Sí. Juan, Numa Bustos te saluda aquí. ¿Cómo te va? Muy bien. La verdad que el tema es muy interesante. Yo te comento, cuando inicié mi carrera sanitarista, trabajaba en el SPAR, que era el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural, en donde se hacían proyectos de este estilo, de lagunas de estabilización. Y Claro. bueno, como para comentarle un poquito a la gente, este tren de lagunas que vos comentás, mencionabas la laguna anaeróbica, generalmente es una laguna más profunda con un tratamiento en ausencia de oxígeno. Luego la Exacto. laguna facultativa, que es más como intermedia, con presencia de oxígeno. Y la de maduración, que es la que vos comentabas, que hicieron en este, digamos, adecuación del proyecto, es como una laguna de afinamiento en donde, digamos, los rayos del sol terminan por liquidar los patógenos que le puede quedar al líquido. Em, me siento ahí muy identificado con este laburo que estaban haciendo mientras vos ibas charlando. Acá nuestro productor fue mostrando imágenes en donde podemos ver ahí unos patos que están en las lagunas. Y Esto la verdad que es justamente, muy interesante. Yo tengo dos consultitas. sí, Una, decime. una referida a la capacidad de tratamiento de la laguna que vos mencionabas. ¿Qué cantidad de habitantes tiene la localidad que nos mencionabas? Y la Mira, otra, la sí. localidad, sí, te escucho las dos preguntas, después te contesto. Bueno, y la otra era esto, ¿cómo puede ser que en una planta de tratamiento haya patos? Eso no, ¿cómo se puede explicar eso? Bueno, te contesto. Primero, la laguna está diseñada en su origen para tratar aproximadamente 20.000 habitantes. Hoy en día ya está duplicada esa población, Claro. entonces necesitábamos hacer algún artilugio de ingeniería y como se llama este webinar, soluciones adaptativas, usando biotecnología y soluciones basadas en la naturaleza, es que hicimos dos cambios que marcaron una diferencia radical en la calidad del efluente. Una, en ese espacio que yo les mencionaba, que eran solo 60 metros, interceptamos la cañería de salida y construimos una especie de humedal artificial o humedal construido que contaba, era un canal de fitorremediación que le llamamos nosotros porque implantamos varias macrófitas, o sea, plantas Claro. que Ajá. hacen tratamiento de efluentes y ese canal tiene largo de 1 kilómetro. O sea, 60 metros lo transformamos en 1 kilómetro con un ancho variable, pero un promedio de 1,5 metros a 2. Increíble. Entonces, poniendo ese canal y dentro de ese canal construimos unos filtros percoladores que constaban de una serie de tubos perforados longitudinalmente con el sentido de circulación del agua y con piedra bola encima y le poníamos plantas. Entonces, con las raíces de la planta actuaban como filtro que crecían a través de las Filtro natural. piedras. Claro, era todo, tratamos de buscar todas las soluciones que sean basadas en la Claro. naturaleza. Muy No bien. quisimos usar productos químicos, teníamos opciones de construir un decantador, un sedimentador y usar algún producto químico, pero la verdad que
queríamos justamente porque uno de los muchachos que da el webinar conmigo, los dos son biólogos, pero Claro. uno se especializa mucho en ecología. Entonces, él ha notado toda la cantidad de especies que parte de la información del webinar es todas las especies que aparecieron. Aproximadamente el 2%, según, si mal no recuerdo, el 2% de la fauna de aves de toda la Argentina se encuentra presente ahí en este lugar. Claro, porque aparte Y al tener ese proceso, hace un drenaje natural, obviamente por los percoladores y obviamente porque actúan, en este caso, las plantas, ¿no? Como decías vos, un filtro y termina haciendo un drenaje, ¿no? Para abajo termina haciendo la separación, ¿no? Del sólido y del líquido de algún modo, impresionante. sí, sí, la verdad que los resultados nos sorprendieron al punto, o sea, las aves en particular, o sea, tienen la capacidad de desplazarse a cualquier lugar. O sea, Claro. podrían llegar las aves, estar y no sentirse a gusto y se van. Pero la mayoría de las especies que están en la laguna anidaron en la laguna. O sea, pusieron huevos, tuvieron descendencia ahí, uno ve pichoncitos ¿Qué tal? Qué de bien. casi todas las especies. Les Entonces, recordamos eso es lo que les recordamos, es un bioindicador bastante bueno a nuestro perdón, criterio. claro, Juan, eso, recordar de alguna manera que cuando, no sé, me imagino yo, que no soy un conocedor del tema, pero digo, si quieren quedarse ahí, Claro. si de alguna manera se asientan ahí, Pues un ecosistema saludable. saludable. Claro. Ujú. Te hago una pregunta desde lo que sería, no el conocimiento científico, si se quiere, la parte técnica, pero ¿qué importancia le das a que esto de alguna manera lo puedan comunicar, lo puedan transmitir a otros sindicatos, a otros compañeros que quizá tengan las mismas condiciones que ustedes para hacerlo y que tengan, bueno, esta creatividad para Claro. llevar adelante el laburo, que tiene que ver con el compromiso. Uno no se pone creativo Y cuando sí. las cosas no le interesan. Uno se pone creativo y a pensar y a maquinar cómo dar soluciones cuando te interesa y cuando te sentís parte de esto. En este caso, tenemos la suerte de conversar con Juan Carlos Lafuente, que ha llevado este proceso a cabo. ¿Cuál fue la mayor complejidad que tuvieron para llevar adelante esto? Y mira, primero lo más complejo, como en la mayoría de las situaciones, uno por ahí se encuentra en muchos lugares con, digamos, el conocimiento, el equipo técnico. Lo que por ahí te limita un poco es la decisión política. Y en este caso, yo Pequeño me detalle. saco el sombrero Muy ante bien. las autoridades de la empresa, Muy bien. y perdón por el ruidito, son mis perritos. No, por favor. Ante la autoridad de la empresa y del sindicato, que la verdad que nos brindaron todas las herramientas posibles. Se trabajó en forma mancomunada con el municipio de Lule, el cual nos prestó muchísimas, incontables horas máquinas, o sea que Ajá. sin ese aporte, Claro. quizá económicamente no hubiéramos podido solventar, Claro. porque yo te comento un poco, el estado en el que estaban las lagunas estaban prácticamente cortocircuitadas, Claro. teníamos crecimiento de vegetación dentro de uno de los trenes de laguna, Claro. estaban funcionando bastante precariamente. Hoy en día se pudo sacar absolutamente todo el barro, se hizo el dragado de todas las lagunas, se reperfilaron los taludes, implantamos incluso camalotes, que son una especie exótica, pero que tienen un muy buen resultado en cuanto a tratamiento de efluentes. Y aparte de eso, pusimos guardia tanto policial como guardia de operadores las 24 horas. O Fundamental. sea, las 24 horas del día tenemos gente en esa planta, tanto como de policía, para que no se roben la bomba, porque lamentablemente es otra Lamentablemente realidad que así, tenemos claro. en Tucumán. Claro. El vandalismo no hace mucho daño en muchas plantas de tratamiento que tenemos. Sí, muy bien. Juan, recién nos Sí. comentabas que de alguna manera se intentó replicar un poco un sistema natural, ¿bien? Sí. Lo más natural posible. Con respecto al funcionamiento, una vez que ya está en funcionamiento la planta, ¿qué tipo de mantenimiento? ¿Requiere mucho mantenimiento? ¿Hay que invertir mucho en, no sé, en algún tipo de materia Sí, prima? mira, el mantenimiento más complejo es, primero, el espacio verde, que Ajá. parece por ahí uno no le da mucha importancia, y quizás son los detalles que yo creo que son muy nutritivos a la hora de hacer compartir estas experiencias,
porque por ahí te pasa, uno está un compañero de otro lado del país que tiene una problemática similar y dice, uy, ¿qué hago? Entonces, una de las soluciones más importantes que tenemos con esto es hacer convenios con los municipios y las comunas, donde ellos por ahí te dan una mano con el mantenimiento del espacio verde. Ay, qué bueno. Fuera de eso, en lo que hace técnicamente a la laguna, si bien el camalote es una especie muy buena para el tratamiento, retiene metales pesados y tiene muchas propiedades bastante interesantes, Ajá. es muy complicado mantener la población a raya. O sea, estamos de hecho, justamente ahora estamos un poco desbordados en una de las lagunas con los camalotes y estamos haciendo una extracción manual con unas horquillas, tenemos un bote para acercar los camalotes que están en el centro de la laguna hacia los laterales y lo podemos ir sacando, pero bueno, justamente eso es la tarea más importante, mantener la arquitectura, digamos, de la laguna, porque la laguna trabaja, si bien son soluciones naturales, la laguna trabaja como un reloj, digamos, o sea, necesita que todo esté en funcionamiento. Si vos sacás algo, podés correr el riesgo de que te salga de algún parámetro fuera de norma. Claro. Por ejemplo, otra cosa que nos pasó es que teníamos muy elevado los sólidos suspendidos, por ejemplo. Es un parámetro que primero no le dábamos importancia, pero al final del canal de fitorremediación nosotros construimos una cámara de contacto de hormigón, o sea, de hormigón armado. Entonces, ¿para qué? Para la dosificación de hipoclorito de sodio. ¿Qué pasaba? Nosotros cada vez teníamos que usar más hipoclorito y a veces estábamos dentro del parámetro con los coliformes y a veces se nos iban un poquito y no sabíamos el por qué. Y descubrimos que, bueno, que estábamos inactivando el cloro con los sólidos en suspensión. Entonces, ahí fue que empezamos a implementar el filtro que yo les comentaba, el filtro percolador natural, con unos caños perforados, piedra bola y unas plantas arriba. Okay. ¿Sabes qué? Le recordamos a todos que estamos hablando con Juan Carlos Lafuente, que es jefe de ambiente de Sociedad de Aguas de Tucumán. Y mientras me redactabas todo esto, toda esta experiencia hermosa que han llevado adelante, para bajárselo a la sociedad, al habitante de la localidad donde ustedes están laburando. Porque viste que si no, está bárbaro el laburo, pero la sociedad también lo tiene que comprender, me parece. ¿En qué la beneficia? ¿Cómo se ve beneficiado si es que de alguna manera eso sucede? Y mira, el beneficio es para el municipio de Lules es el 100%, digamos, porque la realidad es que imagínate, si vos tenés un efluente que está fuera de parámetro, fuera de norma, vos estás volcando al río algo contaminante. Uh-huh. Y entonces se beneficia todo el municipio al sanear la cuenca o el río donde uno hace la desembocadura de todos sus efluentes. Claro. Entonces, por ahí, ese es el punto número uno. Y el punto número dos, que muchas veces a la planta, al estar en mal funcionamiento o cortocircuitada, ocurrían que había retroceso y había desbordes en la vía pública. Entonces, todos esos desbordes en la vía pública ya se eliminaron porque el agua ahora ingresa a la planta perfectamente, circula por cada una de las operaciones unitarias y sale dentro de un parámetro dentro de los parámetros de vuelco. Claro. Así que yo creo que el beneficio para el vecino es buenísimo. Nos Y preguntamos, aprovecho... Perdón, Juan, Sí. por favor, continúa. No, que sería bueno, ya que hablamos del vecino, no solamente en esta planta, sino en todas, Ajá. empezar a crear un poco más de conciencia con los vecinos para que cuiden las redes. A eso iba. Porque, Genial. porque la verdad que tenemos muchísimos problemas, no solo en esta planta, porque en Tucumán o sea, tenemos más de 20 plantas de tratamiento y quizá esta sea una de las más pequeñas que tenemos. Pero Claro. es lo importante, la metodología usada, cuál fue el desenlace, cómo se fueron dando las cosas, eso es lo nutritivo de esto. Pero la verdad que estamos teniendo muchos problemas con las redes. Juan. Por ejemplo, se roban la boca de registro o tiran basura dentro de la boca de Sí. registro. Y eso, la verdad que es una complejidad muy grande, Claro. operativa. El tema de los Claro. pluviales, Juan, también se conectan. No, te hablo de las redes cloacales. Claro. ¿Está separado ahí el Nosotros agua? tenemos separado. Ah, bien. Ah, No, bien. No es pluvio cloacal, es cloacal. No. Bien. Cloacal Qué bien. solo.
Qué bien, porque en ciertas localidades, yo por atender telefónicamente, ser el operador telefónico de aguas bonaerenses, en la provincia se conecta la cloaca al pluvial y cuando llueve, bueno, entenderán los inconvenientes que tenemos, ¿no? Hay lugares que sigue siendo así, pero en muchos ya el pluvio cloacal no existe por estos tipos de problemas. Esto, ¿no? Claro, y además, como decía Juan, por una cuestión de capacidad también, pero qué importante tomar conciencia que volcamos, yo siempre digo, ¿no? Para el saneamiento, que tiramos en la cloaca. Porque después el tratamiento también tiene un costo, ¿no? Claro. En su momento, se hacían bastantes capacitaciones con esto, había mucha divulgación. Después dejó, en su momento incluso decían que el cabello era un problema para el saneamiento. No sé, Juan, si vos tema, pero claro. ¿No? Que en cuestión de casa uno no le da importancia, pero mucha gente, la cuestión del cabello, cómo quedan las rejas y lo complicado que es y cómo hace que se encarezca por ahí por la cantidad de horas que se necesitan para atender este problema, ¿no, Juan? ¿Puede ser? ¿Ustedes han tenido? Sí, te comento, si me pongo por ahí a charlar de las cosas que se encontraron en la reja, quizá necesitemos 2 programas para hablar de eso. No. Con mucho gusto, Juan. No, pero es una cosa que no cabe en la cabeza la cantidad de cosas. La gente tiene una imaginación. Tira cualquier cosa. Sí. Juan, es importante cuidarlo a eso porque por ahí arruinan por ejemplo, la gente tira a veces el aceite quemado al inodoro, digamos, y la grasa y los aceites se pegan en las cañerías, nos encontramos con secciones disminuidas. Claro. O sea, y la verdad es que la gente cotidianamente no tiene la noción del costo que tiene tanto el litro de agua potabilizada como el litro de agua que uno depura para poder tirarla en un río en condiciones. Totalmente. Juan, te consulto, si algún compañero o compañera quiere participar del webinar, ¿qué fecha va a ser y cómo hacemos para inscribirnos? Bien, el webinar va a ser el jueves 27 de 14:30 a 16 horas y para inscribirse es vía mail con el mail de capacitaciones de la FENTOS. Bien. Por ahí yo le puedo compartir la plaquita para que la puedan... Por favor, que la distribuimos. Igual yo creo que está en la página de la FENTOS. Por favor, seguramente. Sí, porque la directora de la radio, a la que le agradecemos este contacto, que es Dani Benemio López, a la que le mandamos un beso enorme, porque siempre está ahí al pie del cañón para darnos una mano y ofrecernos todos los contactos y cuestiones que tienen que ver con la actualidad del saneamiento de la República Argentina, como esto que estamos compartiendo hoy contigo. Juan está en Tucumán, vos quizás estés en Salta, en Santiago del Estero, viendo esto desde algún otro lado. Si querés participar del webinar y tener información al respecto, por supuesto que desde acá te la vamos a brindar, ofrecer y hacer lo posible para que puedas participar. ¿Tiene algún costo el No, es totalmente gratuito, no es arancelado y están todos formalmente invitados, desde los compañeros sanitaristas hasta el público en general que esté interesado, porque es un caso bastante lindo, digamos, de superación, donde había una planta, como es la propaganda del webinar, que estaba al borde del colapso, y hoy en día es una planta modelo que por ahí hasta las facultades nos piden para hacer visita. Es bastante linda quedó la planta. Y qué orgullo. Eso, Juan, le comentaba acá a Pablo y a Numa, qué importancia el tema de la inversión en capacitaciones, en el espacio, digo yo, ¿no? En las empresas de saneamiento, ¿qué pensás sobre eso? Y yo creo que sin capacitación nada puede prosperar porque se estancarían. O sea, yo creo que la clave de todo es la capacitación continua. Y yo en eso aplaudo a la FENTOS porque siempre está promoviendo la capacitación y ahora con este es uno de un montón de webinars gratuitos que ofrece la FENTOS constantemente y que estaría bueno que los compañeros participen, que aprovechen todas las herramientas que tienen para capacitarse. A mí la verdad que me encanta todas las capacitaciones, siempre estoy buscando algo para los compañeros, he participado muchísimas veces de las Olimpiadas de AIDIS. La verdad que creo firmemente que la capacitación es la llave para que las cosas puedan fluir.
tanto en la capacitación en sí como en lo nutritivo, que es compartir con otros alguna problemática y que se armen las mesas panel, los debates. La verdad que es muy interesante. Juan, aquí la producción nos pasa el mail de inscripción, así que lo vamos a decir al aire para que los compañeros y las compañeras lo tengan para anotar. Ajustate porque Sí, hoy estamos... me están retando de producción. Estamos fuertes, ¿no? Capacitación@fentos.org.ar. Bien. Repito, capacitación@fentos.org.ar. Ahí está en pantalla. Por supuesto que está, me encanta, porque tenemos el logo de Sitpos. Y aprovecho, porque si hablamos de Sitpos, hablamos de Corbalán. Hablamos de la figura sindical de la región que representa a los trabajadores y trabajadoras que justamente hacen posible que en este momento tengas en esta localidad la posibilidad de tener una vida más sana, la posibilidad de vivir mejor. Realmente a mí me fascina porque si vos te pones a pensar, Juan, tocan varias aristas ustedes. La de un servicio que no sé cuál será la realidad de ustedes históricamente allá en Tucumán, pero que a nivel nacional obviamente ha sido postergado y olvidado en muchísimas décadas. El valor del agua, básicamente hablamos del metro cúbico de agua más barato de toda Latinoamérica. Claro. Hablamos de la capacitación, hablamos de la educación, con todas las controversias que, Juan, no sé cuál es, no quiero ofenderte, Juan, de ninguna manera, porque no sé cuál es tu orientación política ni demás cuestiones, no es objeto de esta conversación, pero la verdad que estamos teniendo en la República Argentina, sí, por parte del Ejecutivo Nacional, ataques frente a lo que es el proceso de educación, porque bueno, las universidades, los colegios, y todo eso me parece que no fomenta, va en contramano de esta propuesta que ustedes, los laburantes, han realizado. Y eso me parece que frente a tanta contra, tener la creatividad para generar esto y solucionarle la vida a muchos habitantes, la verdad que nosotros desde acá simplemente felicitarlos, Juan. Felicitarlos y por supuesto la dejo a Flor que haga el cierre contigo, que es la especialista en la materia. Bueno, antes que pase con Flor, bueno, imagínate, desde el 2004 que lo conozco a Luis, desde que entré a trabajar en Sociedad Tucumán, siempre al lado del sindicato, te imaginarás mi orientación política. Perfecto. Así que... Peruca. Vamos de la mano, así que no te preocupes. Era con eso. Alcoyán era, Juan. Exactamente. Así que bueno, un abrazo muy fuerte a Luis Corbalán, que Por seguramente supuesto. nos está escuchando, porque le pasé por WhatsApp el link. Y para Normita, que... Díaz. Por supuesto. Está también Normita, Por sí. supuesto. Genia. Juan, yo creo que Sí. voy a cerrar con una reflexión y te dejo unas palabras para que vos sumes de cuánto valor hay en el trabajo que hacemos a diario en cuestión de saneamiento a nivel profesional y a nivel humano, porque fíjate como en cada relato que vos nos venís contando, hablamos de la capacitación o de la charla con el vecino o de la importancia de la política pública de apoyo, como vos contabas, del municipio para esa máquina que les dio una mano para poder llevar adelante una obra o un proceso que terminaba afectando al vecino, al ciudadano común. Entonces, creo que hay un gran valor detrás de todo lo que hacemos del nicho tan particular y profesional. Y bueno, te dejo a vos unas palabras que nos digas qué pensás sobre la labor diaria que lleva desde el operario hasta como decís vos, hasta quien está detrás de hacer un convenio o armar una capacitación gratuita para que llegue a la mayor cantidad de la población posible. Bueno, mira qué lindas tus palabras, porque la verdad que la profesión del sanitarista, acá la realidad que tenemos en Tucumán y por ahí lo que yo converso cuando tengo posibilidad de asistir a algunos lugares donde es más federal y tenés gente de todos lados, es tan golpeada la profesión. Claro. Porque es muy fácil cuando hay un desborde
que empiecen a tirar piedra contra el vehículo, que lo abuchen al operario que está dejando su vida metiéndose en una alcantarilla llena de líquidos cloacales, poniendo en peligro su salud, la de su familia, ¿Qué le parece? y por ahí está muy mal visto. Y por Claro. ahí piensan que, como decían, la tarifa más baja del agua en Latinoamérica, y yo creo que hasta te quedas corto, sería, no sé si no es la más barata del mundo, porque la verdad que es irrisorio la tarifa que tenemos con el servicio que prestamos. Y sería algo muy lindo que empiecen a valorar un poco más a todo el trabajador sanitarista. La verdad que yo como profesional lo hago con mucha vocación y con mucha pasión, porque realmente me gusta, siempre me interesó desde que estaba en los inicios de la facultad, mi objetivo era el tratamiento de efluentes. Y por suerte pude desarrollarme, pude capacitarme y perfeccionarme en el tema, pero no desmerezco para nada al compañero que está día a día al frente de la cuadrilla, al administrativo, porque la verdad que son tareas súper, súper importantes y que hacen que la gente tenga agua potable en sus casas, porque por lo menos en Tucumán el agua es de muy buena calidad y se puede tomar agua de la canilla prácticamente en todos lados. Entonces, no es un dato menor que tengamos ese servicio y que hay que empezar a valorar un poco más al profesional sanitarista, ¿sí? Así que con esas palabras yo cierro, le agradezco Espectacular. muchísimo el espacio, Dale. Uf. porque la verdad que es un orgullo para mí representar a la provincia y a los trabajadores sanitaristas y poder compartir con el resto del país un poquito de lo que fue nuestra experiencia para que sea enriquecedor para todos y que esto se haga bien federal y que podamos repetirlo en otros lados y participar de otras cosas y a disposición para lo que ustedes necesiten cuando quieran. Pasó Juan Carlos Lafuente por Mundo Sanitarista, licenciado en biotecnología, de allí de Tucumán. Un orgullo para toda nuestra federación, un orgullo realmente. Y por supuesto, el saludo y el abrazo para nuestro querido compañero secretario general de Tucumán, el compañero Corbalán.